Aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar el servicio de esta tarde. Vamos a ponernos de pie. Ya los que estamos aquí vamos a comenzar a orar, hermano. Vamos a orar en esta hermosa tarde que Dios permite estar aquí delante de su presencia. Y vamos a hacer una oración antes de comenzar el servicio. Y vamos a dar la gloria a Dios porque es el único verdadero y santo que merece alabanza y toda adoración en esta. Saludando a cada uno de mis hermanos en Cristo que están allá en su casa y que hoy, al parecer, es la última transmisión que se hace. Y así podemos saludar a cada hermano de los que no han podido venir, pero que están en sus casas, están en sus casas bendiciendo el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito seas, Padre. Vamos a estar los que estamos aquí, vamos a orar, vamos a comenzar este servicio. Señor mi Dios, bendito Padre Todopoderoso, bendito es tu nombre, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor mi Dios, en esta tarde, pidiéndote, Señor mi Dios, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor mi Dios, llene nuestros corazones, que tu presencia, Señor mi Dios, sea en este lugar, Señor mi Dios, y en el hogar de cada uno de mis hermanos que están en casa, Señor mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque hasta este día, Señor Dios, hemos comido, hemos vestido, estamos aquí, Señor mi Dios, para adorarte, estamos aquí para bendecirte, estamos aquí, Señor mi Dios, con vida, y hoy podemos, mi Señor, adorarte, bendecirte, Señor mi Dios, porque tú nos has librado, Señor, de la muerte, porque tú nos has librado, Señor mi Dios, de la enfermedad, porque nos has librado, Señor mi Dios, de pruebas y luchas, Señor mi Dios. Y aquí estamos delante de tu presencia, Señor mi Dios, para adorarte, para bendecirte, para decirte, Señor mi Dios, que tú eres el todo para nosotros, para decirte, Señor mi Dios, que aún en pruebas, decirte que aún en tribulación, Señor mi Dios, la iglesia sabe alabarte, sabe adorarte, sabe bendecirte, Señor mi Dios, en medio de la tribulación, Señor mi Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que nos permites estar una vez más aquí delante de tu presencia para bendecirte, para adorarte, Señor mi Dios, para dar testimonio que tú vives y eres real, verdadero, Señor mi Dios. Hay mucha gente que no te conoce y no quiere conocerte, Señor mi Dios, pero aquí está tu iglesia, Señor mi Dios, que te alaba, te adora, te glorifica, te exalta y sabe decir que tú eres santo. Santo, 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 Señor mi Dios, poderoso, Rey eterno, Señor Jesucristo. Aquí estamos, Señor mi Dios, porque un día tú nos hablaste a nuestro corazón y te aceptamos como suficiente y único Salvador. Aquí estamos, Señor mi Dios, porque pagaste a precio de sangre nuestra salvación. Y te reconocimos, Señor mi Dios, como Dios verdadero. Bendito seas, Cristo. Bendito seas, mi Señor y Dios eterno. Gracias, Cristo, gracias, Señor mi Dios. Espíritu Santo, ven, para que podamos ministrar conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, conforme, Señor mi Dios, a los planes que tú tienes preparados en esta tarde, Señor mi Dios. Que tu Espíritu Santo, Padre, pueda moverse en el corazón de cada uno de nosotros, en el pensamiento, para que podamos entender tu palabra, para que podamos adorarte con entendimiento, con sabiduría, Señor, porque es necesario, así dice tu palabra, que los que te alaban sepamos adorarte con conocimiento, con entendimiento, con palabra. Bendito seas, Señor mi Dios, pero no puede ser posible si tu Espíritu Santo no es en nosotros, Señor mi Dios, porque podrá ser una buena palabra, una buena alabanza, pero sin tu Espíritu Santo no es nada, Señor mi Dios. Y que en esta tarde podamos decirte, Señor mi Dios, cuánto te amamos, cuánto te exaltamos, Señor mi Dios, con la llenura de tu Espíritu Santo, Señor mi Dios. Padre, que el músico, Señor mi Dios, pueda ser lleno de tu presencia también, el pastor, el que va a dar la palabra, el que va a dirigir la alabanza, el que está sentado, Señor mi Dios, que podamos ser entendidos, Padre, en esta tarde, Señor mi Dios, para darte la gloria solamente a ti, Señor mi Dios.
para darte la gloria y la exaltación solamente a ti, Señor, sin pensar en nada más, porque quizás hay muchas cosas en qué pensar, pero en esta tarde, Señor, venimos ante ti, Señor mi Dios, con corazones sinceros, con corazones limpios, dispuestos a adorarte, con corazones dispuestos a glorificar tu nombre, Señor mi Dios, con un corazón dispuesto, Señor, a darte la gloria, con un corazón dispuesto, Señor mi Dios, sin pensar en nada más que en esta hora, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, porque tú eres digno, Señor mi Dios. No hay nadie más que solamente tú, Señor mi Dios, que le podamos dar la gloria y la honra, Señor Jesús. Gracias por este tiempo hermoso de estar aquí en tu casa, Señor mi Dios, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor mi Dios. De verdad, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar la alabanza, hermanos, en esta tarde. Y vamos a entonar un canto especial que a la letra dice: Dios está aquí. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Me puedes sentir hablar en este mismo instante, me puedes llevar muy dentro de tu corazón, le puedes sentir en esa prueba que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres venir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir: santo eres tú, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir: santo eres tú, santo eres tú. Amén. ¿Verdad que vamos a decirle a Dios santo, santo? Santo es tú, Señor mi Dios. Y vamos a entonar otro canto especial que dice Espíritu de Dios. Amén.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname con tu presencia, lléname con tu amor, lléname con tu amor. Lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. De verdad, hermanos, que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos llene para poder así alabarle, para poder así entender los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene planes y muy grandes, y el tiempo aún no se acaba. Todavía la iglesia sigue adelante, sigue caminando en la presencia de Dios. Y vamos a seguir alabando a Dios con un canto especial también que dice: hay una fuente en mí. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo de
dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Bendito sea Dios. Y vamos a seguir adorando a nuestro Dios con ese coro especial también que dice la canción del Espíritu, hermanos. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Alabe a Dios, hermano. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que en nombre de Jesús, abundante vida hoy tengas en mí. Oh Cristo, ven y alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús. Abundante vida hoy tengas.
Gloria a Dios. Y seguimos alabando a nuestro Dios con el coro especial que dice, porque tú eres bueno. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia es la eterna es, y en ella yo me deleitaré, y tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Por tu gran fidelidad. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el número 116, que a la letra dice: hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Para la gloria de Dios, hermanos. 116 de los himnarios. Amén. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Haré lo que él ha hecho para mí, hallándome perdido en digno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, me promete estar contigo hasta el fin. Me da mi tristeza, me quita todo mal, grandes cosas que ha hecho para mí. Tus amas me faltan, jamás me dejan. Es mi fuerte poderoso protector. El mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. El mundo me persigue, sin sufro tentación, esperando en Cristo puedo resistir. La victoria es segura, heredo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. La casa de mi Padre son injustas, el creyente siempre va a demorar. Llegando yo a la gloria,
descansar tendré y contemplar tu rostro siempre ahí. Aleluya, por los santos redimidos, gozosos. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén, gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios porque realmente ha hecho grandes cosas Cristo, ¿verdad? En nuestras vidas. Vamos a seguir alabándonos Dios con el número 26 de la iglesia congregacional. Aleluya. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Solo en tu muerte, pues con ella me salvaste, vida eterna me compraste, querido Salvador. Gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Dios en el cielo, a vivir contigo y cielo, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Y ya para terminar, hermanos, vamos a entonar ese último canto que dice con gratitud. Amén. Y así oramos por la palabra, hermanos. 79 de la iglesia. Con gratitud. Con gratitud vengo hacia ti a darte gracias, oh Señor. Promesas fieles son para salvar al pecador. Gozo sin fin llena que tu palabra le escucha. Rinde su vida ante tu altar para seguirte siempre fiel. Como la chispa que encendió la zarza ante Moisés, hacia siempre ante tus pies el corazón que salvo es. Ha dicho siempre, buen Jesús, ven hoy a mí descansarás. Herido y triste como estás, perdón y gracia, oh Señor.
Fondo sin fin hay en aquel que tu palabra le escucha, rinde tu vida ante tu altar, para seguirte siempre fiel, como la chispa que encendió la zarza ante Moisés, hacia la siempre ante tus pies, el corazón que salvo es. Jamás podré olvidar la conmoción del corazón de tanto hombre pecador que tú salvaste fondo sin fin hay en aquel que tu palabra le escucha y de tu vida que tu altar para seguirte siempre fiel, como la chispa que encendió la zarza humeante ante Moisés, hacia Moisés, el corazón que salvo es. Enfermos vimos levantar, a los perdidos confesar que tu poder, oh buen Jesús, puede dar vida fondo sin fin hay en aquel que tu palabra le escucha, vive tu vida en tu altar, para seguirte siempre fiel, como la chispa que encendió la zarza ante Moisés, hacia siempre ante tus pies, el corazón que salvo es. Amén, gloria a Dios. Y vamos a orar por la palabra, hermanos. Vamos a orar esta tarde para que la palabra sea de bendición en nuestras vidas y que nuestro Dios Todopoderoso use al expositor, al que ha de pasar a este lugar y dirigir la palabra que tú has puesto, Señor mi Dios, y que sea de bendición, que sea de bendición a nuestras vidas, Señor Jesucristo, bendito Dios. Gracias porque podemos hoy escuchar palabra, esa palabra que redarguye el corazón, esa palabra que entra y penetra al corazón y que hace meditar, hace pensar, hace, Señor mi Dios, cambios en nuestras vidas para que mejoremos, para que podamos dirigir mejor nuestras vidas en tu presencia, Señor mi Dios, y que podamos caminar en santidad y que podamos buscar cada día más y más de tu palabra, Señor. Esta palabra, Señor mi Dios, que has puesto hoy en esta tarde, Señor mi Dios, que sea expuesta, Señor mi Dios, con sabiduría y llena de tu Espíritu Santo, Señor mi Dios. Gracias, Padre, gracias por todo lo recibido, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por todo. Amén. Y le dejo lugar hacia a mi hermano. Paz Dios, hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Sea usted bienvenido a la casa de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. El Evangelio según San Juan. Y vamos a leer el capítulo número 3. Los versos que van del 1 al 7 para la gloria de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo número 3, versos del 1 al 7 para la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Sí? A ver, de gloria a Dios, ¿ya lo tiene? Bien. Vamos a leerlo, hermanos,
alternadamente. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a leer el primer verso, el verso número 1 del capítulo número 3. Ustedes van a leer el verso número 2 y así sucesivamente, 1. Y en el número 7, el verso número 7, nos unimos todos. ¿Sí queda claro, hermanos? Pues yo comienzo la lectura. San Juan 3:1 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tome su lugar, hermano. El pasaje, hermanos, que nos compete da inicio a una nueva serie de un tema, hermanos, relacionado con el Espíritu Santo. Estos temas, hermanos, vamos a ir viendo poco a poco. Como un tema genérico es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Entonces vamos a ver, hermanos, a través de ciertos temas, lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Y ahorita, hermanos, vamos a empezar con, ahora sí que desde el inicio, ¿qué hace el Espíritu Santo en la conversión? Nosotros ya somos convertidos, ya aceptamos a Cristo. Entonces vamos a ver, hermanos, en ese proceso de conversión a través del tema de esta noche, que sería la obra del Espíritu Santo en la conversión, hablando, hermanos, de creyentes, o sea, de todos los que creen en Jesús, de lo que el Espíritu Santo hace en ese proceso. Hablar, hermanos, del Espíritu Santo a veces lo encerramos en cosas muy espectaculares. Pensamos a veces que, o cuando hablamos del Espíritu Santo, luego lo primero que nos imaginamos, no sé, haga el ejercicio usted ahorita y se imagina Espíritu Santo, y lo primero que se viene a la mente son milagros, cosas sobrenaturales. Los que tenemos un poco más de tiempo en el Evangelio, pues como que esa es la idea, ¿no? Hablar del Espíritu Santo es como que una manifestación extra o sobrenatural. Y no estoy diciendo que no sea así, sino que encerramos al Espíritu Santo en esa parte. O a veces decimos Espíritu Santo y lo primero que se nos viene a la mente es hablar en lenguas. Y lo relacionamos mucho con Espíritu Santo, lengua, Espíritu Santo, milagros, Espíritu Santo, cosas sobrenaturales. Y es correcto, o sea, no estoy diciendo que no sea así, pero por desgracia, hermanos, cuando hablamos del Espíritu Santo, lo encerramos en ese, ¿cómo podré decir? En ese parámetro, ¿no? O sea, que fuera de ahí ya no hay más. Así, en cambio, hermanos, a través de estos, si el Señor así lo permite, hermano, vamos a ir viendo el caminar de cada uno de nosotros o de cada creyente y lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí, hermanos? Amén. Bien, entonces, retomando, esto fue nada más un pequeño paréntesis, retomando, hermanos, lo que estábamos leyendo. Si hablamos de la obra del Espíritu Santo en el momento de que nosotros somos convertidos, tendríamos que ver. Primero, creo que ya tenemos bien asentado quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad. Sabemos, hermanos, que es una persona, sabemos que Dios la ha mandado en nosotros, es Dios. Bueno, hasta ahí creo que queda claro quién es el Espíritu Santo. Más sin en cambio, hermanos, ahorita vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando usted y yo aceptamos a Cristo. Sí, hermanos, vamos a verlo con este pasaje. El pasaje que leemos, hermano, muchos ya lo conocen,
por si no lo sabemos, hay un encuentro de un fariseo. Un fariseo es un estudioso, un líder religioso que conoce la ley judaica. Estamos hablando del tiempo de Jesús. Entonces Nicodemo, dice la palabra de Dios ahí en el verso número 1, que se acerca a un hombre de los fariseos y dice ahí que es un principal entre los judíos. Era una persona educada en la ley de los judíos, era fariseo, era tal vez hasta maestro de la ley. Era una persona de renombre en la cuestión religiosa judaica. Y dice que se le acerca a Jesús. El verso número 2 dice, vino a Jesús de noche. Hay ahí unos dos parámetros, por así decirlo, porque yo les preguntaría, podrían decirme a alguien, ¿por qué Nicodemo se acerca a Jesús y de noche? Dejémoslo en la pregunta, ¿por qué se acerca a Jesús de noche? ¿Qué tiene que ver la noche? ¿O por qué de noche? Ahí hay dos cuestiones. Una, pues por ahí dicen, no muy acertada o no sé, que era el único momento en que Nicodemo se podía acercar a Jesús porque todo el día estaba ocupado, ¿no? Lleno de gente y acercándose gente a él, y bueno, que era como el único momento donde Nicodemo podía estar a solas con él. La otra es más acertada. Obviamente Nicodemo, siendo fariseo, siendo de la ley, siendo el que respetaba y que hacía respetar la ley de los judíos, acercarse a Jesús pues era manchar su reputación. Entonces se acerca a Jesús de noche, donde no lo pueden ver, y si lo ven pues no lo pueden confundir, y bueno, la cuestión es que él no manchara su reputación. Digo, eso no lo dice la Biblia, pero eso se deduce. Entonces llega Nicodemo, fariseo, llega a Jesús, llega de noche y le pregunta y le dice, Rabí. Rabí significa maestro. Para empezar, hermanos, vemos que Nicodemo reconoce a Jesucristo como un maestro. Y después dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo primero que pasa ahí, hay un encuentro de Nicodemo y Jesús. No está hablando de que él vino y le predicó, sino el que se acercó a Jesús fue Nicodemo. Se acerca y le empieza, vamos a verlo así, hay un diálogo entre ellos. Y la primera impresión, vamos a decirlo así, o las primeras palabras que expresa Nicodemo es decirle, tú vienes de parte de Dios, porque lo que tú haces no lo podría hacer nadie más. Entonces, primero Nicodemo de alguna u otra manera reconoce a Jesús como maestro y como que todo lo que él hace y dice proviene de Dios. Esa es la primera impresión que tiene Nicodemo, y lo dice la palabra de Dios. Pero Jesús no le dice, oye, sí, fíjate que sí es cierto, sí vengo de Dios y Dios me mandó, sino lo que le dice es, en el verso número 3, lo podemos ver, dice que responde Jesús y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dicen algunos escritores, el hecho del nuevo nacimiento o el hecho de volver a ser regenerado o de lo que habla Jesús, de alguna u otra manera, la ley o el Antiguo Testamento lo hacía saber. No sé exactamente si es así, porque Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo lo que hace es irse a lo natural. Dice, bueno, yo sé que nacer es provengo de mi mamá. O sea, yo estuve cierto tiempo desarrollándome en el vientre de mi madre y después llegué a nacer. Y eso es lo que Nicodemo se empieza a grabar en ese momento, y le dice, Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús no le da una explicación de todo esto, sino le vuelve a repetir las palabras anteriores y le dice, responde Jesús a esto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu puede entrar en el reino de Dios. Entonces le hace dos veces hincapié
en el hecho de nacer de nuevo. Pareciera que a Jesús lo que le interesa en ese momento no es darle una explicación a Nicodemo de lo que él hacía o por qué lo hacía o quién lo dirigía o cómo estaba la situación de él con Dios y por qué era rabí, sino el hecho era que entendiera Nicodemo que lo que necesitaba él en ese momento era nacer de nuevo. Entonces vamos a ver, hermanos, o vamos a analizar el verso número 5, donde dice que el que no naciere de agua y del Espíritu. Número 1, ¿qué entendemos por nacimiento? ¿Alguien puede decir de aquí qué tiene por nacimiento? ¿O por acá o por acá? ¿Mandé? Una nueva vida. ¿Alguien más? ¿No? Lo mismo dicen por ahí. Ok, dejémoslo así, una nueva vida. Ok, entonces si estamos hablando, o la Biblia dice dice que el que no naciere, o sea que el que no tenga vida, o el que no vuelva a tener vida de agua y del Espíritu, no puede ver o no puede entrar en el reino de Dios. Lo que le hace Jesús a Nicodemo es hacerle saber la postura del arrepentimiento, de la salvación y de lo que él está ofreciendo, más allá de sus enseñanzas, de sus milagros, qué es lo que en realidad Jesús estaba haciendo. Bien, lo que hace aquí es, en el verso número 3 y en el verso número 5, es repetir la misma citación: hay que nacer de nuevo. Pero en el verso número 5 le dice: hay que nacer de agua. Nacer de agua, vamos a analizar lo que es esto de nacer de agua. En aquellos tiempos, acuérdense que cuando Jesús estaba predicando y en la época de Jesús, cuando él empieza su ministerio, hay una persona a la par que también está predicando un arrepentimiento, que es ¿quién? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista empieza precisamente a predicar el arrepentimiento y dice él en su predicación: arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es su predicación de Juan el Bautista. Y el resultado de esa predicación es el bautismo en agua. La Biblia dice que Juan, por eso le dicen el Bautista, él lo que hacía era bautizar en agua. No quiere decir, hermanos, que el bautismo en agua es el nacimiento del que habla aquí Jesús, del nacer en agua. Aunque tiene un poco que ver con esto. Porque en el antiguo tiempo, para los judíos, era necesario, o era una señal, el bautismo en agua era una señal de arrepentimiento. Para los que seguían a Juan el Bautista era exactamente lo mismo. Aquellos que escuchaban o eran discípulos de Juan se bautizaban, pero antes de que ellos se bautizaban escuchaban el mensaje de Juan. ¿Se recuerdan, hermanos, aquella parte cuando dice Pablo que llega a Éfeso y se encuentra con unas personas? Y estas personas le dice: oye, ¿recibiste acaso el Espíritu Santo cuando creíste? Y estas personas le dice: espérame, yo ni siquiera sabía que había Espíritu Santo. Y entonces lo que hace Pablo en ese momento le dice: bueno, y entonces como que a quién siguen o qué hacen, o a ver, explíquenme en quién o cómo fueron bautizados. Si fuimos bautizados en el bautismo de Juan o en el nombre de Jesús, automáticamente se da cuenta Pablo que ellos eran seguidores de Juan el Bautista, porque fueron bautizados en agua con la predicación del arrepentimiento y su manifestación de ese arrepentimiento a través del bautismo. Y bueno, ya la historia continúa y ya la conoce. Lo que pasa, hermanos, quiero enfatizar en esto: nacer de agua no se refiere al bautismo. Ahora, el bautismo en agua no salva, hermanos, porque hay por ahí un texto que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No confundamos las cosas, hermanos. El bautismo no salva, o sea, el bautismo en agua no salva, pero el bautismo en agua es necesario en nuestra vida como creyentes. ¿Sí queda clara esa parte, hermanos? Entonces, cuando Jesucristo le dice a Nicodemo: tienes que nacer del agua,
no está hablando de que se tiene que bautizar, sino el nacer del agua, hermanos, tiene que ver con el sentido del arrepentimiento. El agua, algunos dicen que aquí el agua es un símbolo de pureza o de purificación, es un elemento que limpia y que purifica. Entonces, número uno, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición delante de Dios. Y según la palabra de Dios, hermanos, reconocer cómo está nuestra condición delante de Dios es aceptar que somos pecadores y que merecemos la muerte. Mas sin en cambio dice la palabra de Dios que Dios nos da vida. El regalo de Dios es la vida eterna, amén. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo cuando usted se encuentra con Jesús por primera vez es hacernos entender, o como dice la Biblia, convencernos de pecado. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo en la conversión. Entonces, cuando yo acepto mi condición delante de Dios, lo que sigue automáticamente es el arrepentimiento. Y en el arrepentimiento, yo obviamente lo que quiero es cambiar mi condición de muerte por el pecado a vida por Jesucristo. Amén. Entonces, número uno, me acerco yo a Cristo, el Espíritu Santo me convence de mi condición de pecado y automáticamente lo que hago es arrepentirme de todo mal, sea cual sea. Entonces, hermanos, cuando la palabra de Dios o cuando Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer del agua, lo que tiene que hacer es reconocer su condición de pecado y arrepentirse. Entonces, prácticamente cuando habla del nacimiento en agua, a lo que se refiere es a la limpieza espiritual. Resumido, hermanos, lo que les acabo de decir, nosotros necesitamos arrepentirnos para ser limpiados delante de Dios y podernos hacer o ser después hijos de Dios. Amén. Y esto lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque yo no lo puedo convencer a usted de que lo que está haciendo es malo. Porque a lo mejor lo que está haciendo es correcto. Por su educación, por la religión que profesa, por el estado en que vive, por el país en que vive. Hay muchas cosas y obviamente el bien y el mal es muy relativo en cuestiones de todo esto. Cosas que son buenas para nosotros, para otros son malas y viceversa. Yo no puedo convencerlo, hermano, a través de una oratoria y decirle muchísimas cosas y convencer de que está en un error y que tiene que aceptar a Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos convence a nosotros de que estamos en una condición de pecado y automáticamente nos arrepentimos y pasamos a ser hijos de Dios. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacerlo. Es una obra de Dios por medio del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, la conversión de una persona al cristianismo se logra solamente por medio del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Número uno, nos convence de pecado. Número dos, nos lleva o nos incita, si lo quiere, o nos convence de arrepentirnos de todo mal. Y la segunda parte, hermanos, que habla es, dice aquí, el que no naciere de agua, que vimos que es el arrepentimiento, y del Espíritu. Si me ayudan, por favor, alguien con Juan 1:33 y Mateo 3:11, por favor. Juan 1:33 y Mateo 3:11. ¿Qué significa nacer del Espíritu? Ya vimos, hermanos, que nacer del agua o nacer de agua no es el bautismo en agua, sino es el arrepentimiento o la limpieza que Dios da a nuestra vida. Ahora, ¿qué significa nacer del Espíritu? Juan 1:33, ¿qué dice? Y no lo conocía, pero el que me dio bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien debe descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bien. ¿Qué dice que iba a pasar después? El mismo Juan dice, alguien va a venir
Una voz le dijo, o Dios le reveló a él, yo no lo conocí, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, o sea, Dios dijo, al que veas descender el Espíritu Santo, el Espíritu sobre él, este bautizará. ¿Cómo va a bautizar esta persona? Según el verso, con el Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo es el que iba a bautizar con el Espíritu Santo, perdón. Entonces, vemos la otra parte. Ok, Jesús dice, hay que nacer de agua, pero también hay que nacer del Espíritu. Bien, Mateo 3:11, ¿qué dice? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Bien, dice que Jesús va a hacer algo. ¿Qué va a pasar? Va a bautizar como Juan en agua, pero va a bautizar de otra manera. ¿Cómo? ¿Mande? Con el Espíritu Santo y fuego. El fuego, hermanos, sabemos que significa purificación. Dentro de la palabra de Dios, el fuego purifica. Al igual el agua limpia, pero el fuego purifica. El nacer del Espíritu, hermanos, tiene que ver con la obra la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. O sea, nosotros aceptamos a Jesucristo, nos arrepentimos y Jesús nos bautiza con su Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver un poquito más a detalle el próximo domingo, hermanos, que vamos a hablar del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí dice que Jesús, tanto Juan 1:33 como Mateo 3:11, dice que Jesús nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, si lo podemos ver así, lo que estaba Jesús diciéndole a Nicodemo es: uno, tienes que arrepentirte, y dos, el Espíritu Santo o Jesús mismo o la obra de Dios en ti te va a bautizar. La palabra bautismo, hermanos, tiene que ver con el hecho, no sé si saben qué significa bautismo. ¿Mande? Sumergir. Cuando nosotros hablamos de bautismo, es sumergir. Muchos acuñamos la palabra bautismo a cuestiones religiosas. O sea, si yo hablo de bautismo, lo primero que se nos viene a la mente es agua e iglesia, ¿sí o no? Pero eso también tiene que ver, por ejemplo, si yo agarro una manzana y la meto en el agua así, la estoy bautizando. No sé si queda clara esa parte. Entonces, lo que iba a hacer Jesús con nosotros es bautizarnos con el Espíritu Santo, o sea, sumergirnos en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros ahora somos hijos de Dios y Jesucristo lo que hace es tomarnos y sumergirnos en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros ahora estamos cubiertos por el Espíritu Santo. ¿Sí queda claro esa parte, hermanos? O sea, nacer del Espíritu es ser cubiertos o sumergidos o unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, como que suena un poco raro esta situación. Bien, ¿qué pasa, hermanos? Cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, automáticamente después nosotros nos volvemos casa, habitación, o como lo dice Pablo, templo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ahora el Espíritu Santo habita entre nosotros y habita en nosotros. Eso es nacer del Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Jesucristo, primero se arrepiente, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos hacemos hijos de Dios, obtenemos la salvación. Inmediatamente después somos llamados hijos de Dios. Y asimismo, hermanos, nos volvemos templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo habita ahora en nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Pablo, hermanos, lo dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva
criatura es. Si está hablando de nueva criatura, volvemos al pasaje de Jesús y Nicodemo cuando le dice, hay que nacer de nuevo. Entonces nosotros cuando llegamos a Jesucristo, hermanos, nacemos de nuevo, o dicho como lo declaraba Pablo, somos una nueva criatura. ¿Sí queda claro, hermanos? Que es nuevo. Luego dice, él mismo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por decir que Pablo estaba crucificado con Jesús, es que él, o sea, Pablo, con su personalidad, su manera de ser, de actuar, al decir crucificado es que él estaba muerto. La palabra morir significa separación. Y cuando Pablo dice que él está con Cristo crucificado, termina diciendo este texto, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Parafraseando el texto dice, y todo lo que ahora hago, ya no lo hago en la carne, sino lo hago por Jesús. Entonces, volvemos y resumimos, hermanos, cuando hablamos de que la obra del Espíritu Santo es en nuestra vida, en el momento que usted y yo nos convertimos, o cuando el Espíritu Santo toca nuestra vida, número 1, nos arrepentimos. Número 2, somos llenos del Espíritu Santo. No sé si queda claro esa parte. Nacer del agua y nacer del Espíritu es eso. De tal manera, hermanos, que si regresamos otra vez a donde estábamos al principio, la palabra de Dios dice que el que, de cierto te digo, le dice Jesús, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Son dos cosas entonces que pasa. 1, el arrepentimiento. 2, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cuál es el fin de que el Espíritu Santo sea depositado en nosotros? Lo que decía Pablo, ya no somos los mismos, somos una nueva criatura. Ahora vivimos para Cristo y por Cristo. Somos libres del pecado y libres de la muerte eterna para tener ahora vida por medio del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué es esto? Porque usted y yo no lo podemos hacer. No hay cosa que hagamos, por muy buena que sea, para obtener el reino de Dios. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos que el Espíritu Santo habite en nosotros. ¿Cuándo pasa esto? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y ahora, hermanos, tenemos entrada, dice o termina diciendo, no, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted se arrepintió, si yo me arrepentí y acepté a Jesucristo como mi Salvador, nací de él, agua. Y en ese momento automáticamente el Espíritu Santo entra en mi vida y mora en mi vida. Entonces soy bautizado con el Espíritu Santo y entonces, ahora sí, ya nací del Espíritu. No sé si queda claro. Y nacer del Espíritu es que el Espíritu Santo me da una nueva vida. ¿Sí, hermanos? Ese es nacer del Espíritu. Automáticamente tengo, como quien dice, lo que Dios le está diciendo a Nicodemo, naces del agua, naces del Espíritu, puedes entrar al reino de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó al preso o al malhechor que estaba con Jesús? ¿Se acuerdan de esa escena? Jesús colgado en la cruz, con un malhechor a su derecha y un malhechor a su izquierda. No sabemos el relato. Y uno de ellos lo reconoce a Jesús como rey, porque le dice, oye, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién tiene un reino? Pues un rey. ¿Y quién le dijo a él que Jesús era rey? ¿Quién le dijo a él que tenía un reino? ¿Quién le dijo a él que iba a regresar? Porque le dijo, cuando vengas en tu reino. Eso solamente es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le reveló a él quién era Jesús en ese momento. Y lo que hizo fue hacer precisamente esto, se arrepintió, nació del agua y nació del Espíritu Santo, porque automáticamente la respuesta de Jesús para él fue, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dio la salvación, no se bautizó en agua, no hizo obras, no fue a un instituto, no fue a la iglesia, no sirvió a Dios, no hizo nada más que arrepentirse y reconocer a Jesús como Rey y Salvador.
Obviamente, hermanos, no estoy diciendo que no hay que bautizarnos en agua. No estoy diciendo que no hay que prepararse, y tampoco estoy diciendo que no hay que servir, porque ese es el fruto del cristiano, hacer buenas obras, servir. Pero también la palabra de Dios, hermanos, ahí en Primera de Juan, capítulo número 5, y el verso número 4 nos habla, hermanos, acerca de el por qué Dios pone su Espíritu en nosotros. Porque, bueno, nosotros decimos que somos templo del Espíritu Santo, ¿amén? ¿Sí lo cree, hermano? Okay. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el fin? Bien, nosotros, hermanos, sabemos que, por desgracia, lo digo así, somos dados de continuo al mal. O sea, pecamos. Siempre estamos haciendo lo malo. Y aun cuando aceptamos a Jesucristo, y aun cuando somos cristianos, y cuando venimos a la iglesia, y cuando predicamos, y hacemos cosas de cristianos, siempre hay como que algo en lo que estamos batallando, o siempre hay errores que cometemos, o si hay pecados en nuestra vida. Ojo, no estoy diciendo, hermanos, que la obra de Dios en la conversión es gradual. O sea, cuando usted se convierte, hermanos, Dios transforma su vida toda, completa. Por eso dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, Dios no transforma su vida en pasos. Cuando usted acepta a Cristo, su vida cambia totalmente, da un giro de 180 grados. Sí llegamos a cometer errores, sí llegamos a pecar, pero eso no es porque Dios esté como empezando a convertirnos en cristianos. No sé si queda claro esa parte. O sea, ¿por qué lo digo, hermanos? Porque a veces pensamos o creemos que cuando practicamos, fíjese la palabra que estoy usando, practicamos algo, o sea, lo hacemos continuamente, eso es practicar, es porque estamos en el proceso de conversión. O decimos, es que es como dice Pablo, está luchando la carne con el espíritu. Pero a veces, hermanos, ese tipo de cuestiones bíblicas, nosotros las agarramos como pretextos o justificaciones para pecar. La Biblia dice, ahí en 1 de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿hemos nacido todos de Dios, sí o no? ¿Hemos nacido de nuevo? Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquí usa la palabra practica, no está diciendo que no peca, sino está diciendo que no practica. O sea, nos podemos equivocar y tal vez nos vamos a equivocar. Podemos pecar y no estamos exentos de esto, hermanos. Pero eso no es licencia para pecar. No sé si queda claro, hermanos. La obra del Espíritu Santo en nosotros es completa, nos transforma totalmente. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu son cambiados, nacemos de nuevo, tenemos una nueva vida, un nuevo pensamiento, una nueva actitud, una forma nueva de vivir. No somos medio cambiados, medio convertidos y medio hechos cristianos. O somos o no somos. La Biblia dice que aquel que se considera amigo del mundo es considerado también enemigo de Dios. O sirves a Dios o sirves al pecado. O eres esclavo de Dios o eres esclavo del pecado. No hay medias tintas, ni tampoco da a Dios como opciones. Pues si te convertiste, pues tienes 10% de probabilidad de que puedas pecar. La Biblia dice que no se practica el pecado aquel que nació de Dios. Y termina diciendo, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, o sea, Satanás o el pecado, no le toca. Somos nosotros, hermanos, cubiertos, por eso le digo, cuando nosotros nos sumergimos o Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo, haga de cuenta que estamos rodeados por el Espíritu Santo y Satanás no se acerca a nosotros. Solamente si nosotros le damos permiso, que es diferente. La Biblia lo dice, hermanos,
que nosotros somos guiados por Dios en toda nuestra manera de ser y de actuar. Entonces, termino con esto, hermanos. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, nos hacemos hijos de Dios, no debemos de practicar lo malo. Sí nos vamos a equivocar, lo repito, sí podemos llegar a ese punto de equivocarnos, pero no podemos estar practicando el pecado. O sea, no puede ser posible, hermanos, que una persona hoy me diga, me emborraché, bueno, como cristiano, y después me vuelvo a emborrachar, y después me vuelvo a emborrachar, y después me vuelvo a emborrachar. No puede ser, hermano, porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, y no puede practicar el pecado, porque la simiente de Dios está puesta en él. ¿Quién es el que hace todo esto? El Espíritu Santo. Cuando Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, yo les preguntaría, ¿a qué poder se refiere? ¿Ser fuertes? ¿Cargar cosas? ¿Ser más fuerte que otros? No, el poder de vencer la tentación, hermanos. Amén. Entonces nosotros, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros somos llenos de poder. La misma palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Nosotros podemos decirle no al pecado, no a la droga, no al alcohol, no a la pornografía, no a 1000 cosas que pueden desviarnos del camino de Dios. Pero esto solamente se logra cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, hermanos. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en la conversión. Usted y yo hemos sido convertidos no porque nosotros así lo hemos decidido, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha hecho sus hijos y hemos sido transformados y ahora somos hijos de Dios, templo del Espíritu Santo. Y entonces nosotros, hermanos, podemos seguir adelante en nuestra vida cristiana porque el poder del Espíritu Santo habita en nosotros. Y usted puede, hermano, decirle no. Ese es el poder al que se refiere Dios cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. El poder seguir adelante, el poder enfrentar cualquier situación, el poder predicar la palabra, el poder servir a Dios, el poder hacer lo que Dios nos ordena en base a su palabra. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra conversión. Amén. Entonces ahora somos nuevas criaturas, hermano. Somos hijos de Dios. Ya tiene su entrada al reino de los cielos. Nada más no se le vaya a perder el boleto, hermano, porque no entramos al reino de Dios. Amén. Póngase de pie, hermanos, y vamos a orar. Es difícil seguir a Dios, obviamente, porque vamos en contra del sistema del mundo, pero para eso el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, hermanos. Todos los aquí presentes tenemos al Espíritu Santo en nosotros, amén. Y si es así, levante su mano y diga amén. Créalo, porque es cierto, la Biblia lo dice, que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y así podemos seguir adelante, hermanos. Podemos seguir adelante. Hay dificultades, hay problemas, hay enfermedades, pero podemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Vamos a orar, hermanos. ¿Me presta, Edson, me prestas la lista? Hay mucho que hacer, hermanos. Seguimos en la oración, hermanos. Seguimos pidiendo por nosotros, por los otros. Y hoy, hermanos, nos están pidiendo
orar por Ricardo Herrera, es el hijo de la hermana Ángeles, por la hermana Pilar. La hermana Mariana, hermanos, está pidiendo oración por Óscar Ceballos, es su vecino, tiene cáncer, hermanos. Ella ha estado orando, pidiendo oración por él. Ya tiene cáncer, hermanos, pero a pesar de que él tiene cáncer, la hermana ha estado visitándolo, ha estado hablándole de Cristo y se está fortaleciendo a pesar. Ahorita ya le están poniendo quimioterapias. Yo no sé cómo es el proceso, pero dicen que es complicado, que es doloroso. Y lo que dice la hermana Mariana es que él está tranquilo a pesar de eso, porque están orando por él, hermano. Es lo que estamos haciendo nosotros. Mi sobrina, tengo una sobrina que se llama Jocelyn. Su mamá habló con mi hermana y quiere que oremos por ella. Tiene 18 años, ¿verdad, hija? Va a cumplir 18 y anda así como, diría mi abuelita, entre azul y buenas noches. O sea, como que coqueteando con el cristianismo. Como que sí quiere, como que no quiere. A muchos diríamos, es la edad. No, hermanos, no es la edad. Es lo que decíamos aquí, necesitamos a Cristo. Entonces vamos a orar por ella. Se llama Jocelyn Arreola, es mi sobrina, y su mamá pide oración para que ella se acerque a Cristo, decida en realidad seguir a Cristo. También la hermana Katy Jiménez está todavía delicada de salud. Vamos a seguir orando por ella, hermano. Nuestra hermana Fabi ya está con nosotros, gracias a Dios. Dios tocó su corazón, sanó su vida, ya está aquí, hermanos. La semana pasada estuvimos orando por usted, hermana, y aquí está, gracias a Dios, hermanos. No somos nosotros, es Dios el que obra, pero nuestro trabajo es interceder por aquellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor Jehová, Dios de los ejércitos, tú que eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Padre. En esta hora delante de ti estamos, Señor, poniendo nuestra vida, Padre mío, poniendo, Señor, nuestro corazón delante de ti, sabiendo, mi Dios, de antemano que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Que tú, Señor, de la misma manera que Nicodemo se acercaba a Jesús pidiendo alguna solución, alguna enseñanza, Jesús le decía: lo único que te puedo decir, hay que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Hoy nos invitas, mi Dios, a poder arrepentirnos, a poder ser habitación tuya, mi Dios, ser habitación, Señor, de tu Espíritu Santo. Hoy nos invitas, Señor, a arrepentir de nuestra vida, todo lo que hemos hecho, mi Dios, y que hoy a través de esta palabra podamos entender que si somos hijos tuyos y si nos llamamos cristianos, entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces dejaríamos de buscar, Señor, el pecar. Entonces cambiaríamos nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar, de pensar y de hablar, porque tú estás con nosotros, porque tú estás en nosotros. Y asimismo te pedimos, mi Dios, por Ricardo, por la hermana Pilar, por Óscar Ceballos, por Jocelyn Arreola, por nuestra hermana Katy, y por todos aquellos enfermos, Señor, aquellos que tienen problemas o necesidades, Señor, que tú los guardes y les ayudes. Hoy queremos, Señor, pedirte que hagas una obra de poder en sus vidas y que tomes, Señor, la vida también de mi hermano Roberto, Señor, que cuide su cuerpo, que le ayudes, Señor, a salir adelante y que hoy se haga, Padre, una obra de misericordia en nuestras vidas. Gracias te damos porque a través de la fe, mi Dios, a través de la fe nosotros podemos aceptarte como nuestro Padre, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Y tú nos haces, Señor, ser hijos tuyos a través del Espíritu Santo. Y es una obra que no podemos hacer por nuestra cuenta, que no hay nada que podamos lograr o que podamos comprar para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Es una obra divina, es una obra de Dios, es una obra de poder en nuestra vida. ¿Cómo es que una persona cambia de la noche a la mañana y deja de hacer lo que hacía y cambia su manera de ser? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Aleluya. Y hoy, Señor, queremos que nuestra vida sea diferente. Si en algo te hemos ofendido, perdónanos. Si acaso, Señor, practicamos algún pecado, mi Dios, perdónanos y danos la fuerza, Señor, para seguir adelante. Danos de tu amor y de tu gracia. Y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor.
Hoy nosotros, Señor, nos hacemos llamar cristianos, pero la pregunta sería, ¿en realidad lo somos? ¿En realidad somos cristianos? ¿En realidad reflejamos a Cristo? En realidad, Señor, tu Espíritu Santo habita en nosotros y así daremos fruto, el fruto del Espíritu. No lo sé, mi Dios. Analicemos nuestra vida, hermano, y veamos cómo estamos, cómo vivimos, qué hacemos y qué no hacemos. Y si acaso hay algo malo, pidámosle perdón a Dios para que Él cambie nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estar en tu casa esta noche. Bendice a mis hermanos que van a sus hogares, los que van lejos, los que van cerca, los que van a manejar, los que van a tomar algún transporte o caminar. Llévalos con bien, Señor, y guárdalos en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo te rogamos que hagas una obra de poder en nuestras vidas para la gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, para quien es dada la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque una vez más estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más tú nos has traído a tu casa y nos has confirmado, Señor, que tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Y amén. Tome su asiento, hermano. Denme 5 minutos nada más para darle unos avisos rápidos. Como ya saben, hermanos, ya por cuestiones del gobierno ya cambió nuestro semáforo epidemiológico, se dice así, ¿verdad?, a verde. Esto no quiere decir, hermanos, que ya tenemos la libertad de hacer y deshacer a nuestro antojo. No, hay ciertas restricciones todavía. Dentro de la iglesia, hermanos, aquí en esta iglesia, obviamente hay unos cambios. ¿Cuáles son los cambios, hermanos? De momento, y digo de momento, hermanos, mientras las cosas se van mejorando, los días jueves, hermanos, los cultos van a ser 100% presenciales. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? A partir de hoy, salvo que el hermano Roberto o nosotros analicemos esto, hermanos, ya no se va a transmitir. Hoy es la última vez que se transmite, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer, hermanos? Que ahora, con la nueva apertura, usted ya puede venir, hermano. Todos los que estén vacunados pueden asistir a la iglesia. Hermanos de la tercera edad, los hermanos de 40 en adelante, ya empezó el proceso de vacunación, hermanos. Entonces, todos mis hermanos de 40 en adelante, ya vacunados, pueden asistir sin problemas, hermanos. Los niños ya pueden asistir a la iglesia. Entonces, la apertura, hermanos, de la asistencia a la iglesia es casi al 100%, casi, hermano, casi. No pueden venir personas embarazadas, obviamente mujeres embarazadas, ni personas que no estén vacunadas y que tengan enfermedades, ¿cómo se dice? Crónicas. Sí, hermanos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Estamos hablando de diabetes, hipertensión. Si usted tiene alguna enfermedad esta y no está vacunado, no puede asistir, hermano. No puede asistir a la iglesia si se siente mal, si tiene problemas de algún tipo respiratorio, o sea, si tiene gripa, si tiene tos, no puede asistir a la iglesia, hermano. Es por cuestión de protección, hermanos. El hermano Roberto vino hace 3 semanas, creo, domingo o 2. Estuvo bien 1 año, hermano. Vino a la iglesia y se enfermó de gripa, hermano. No estoy diciendo que se enfermó aquí en la iglesia, pero vean, salió, ahora sí que de su entorno y se enfermó, hermanos. Vamos a cuidarnos. A lo mejor el clima, ve ahorita está haciendo mucho aire, está lloviendo. La mañana hacía calor, hace rato hacía frío. Ahorita cerramos las puertas porque hacía aire. Esos cambios, hermanos, nos provocan también enfermedad. Vamos a cuidarnos. Entonces, repito, hermanos, ¿cuál es el cambio a partir de hoy? Los días de culto es jueves y domingos
son presenciales, hermanos, o sea, sigue la misma temática. El día martes, el hermano sigue dando sus cápsulas. El único cambio en relación a esto que es el día jueves ya no va a haber transmisión, hermanos. El día domingo vamos a evaluar la situación de la transmisión, porque hay hermanos que definitivamente no pueden venir y no siguen en las transmisiones, pero eso lo vamos a evaluar, hermanos. De momento, mientras no pase algo, hermanos, hoy es el último día, jueves, que se transmite vía internet. Entonces, el culto del día jueves va a empezar a las 6:30. ¿Qué va a haber a las 6:30? De 6:30 a 7 va a haber oración como lo hacíamos antes. Ojo, hermanos, no se puede usar el reclinatorio todavía. O sea, el altar o como quiera llamarle, que es aquí donde nos hincamos, todavía no se puede usar. Entonces, si llegan a las 6:30, entre 6:30 y 7 de la noche, vamos a orar. Lo va a hacer ahí en su lugar, ahí donde usted se siente. Llega, se sienta y se pone a orar. A las 7 comenzaremos la alabanza y seguiremos el culto como normalmente lo hacemos, sin transmisión. Eso sería el día jueves. Ya pueden asistir todos los hermanos que estén vacunados y todos los niños. Ya va a haber alguien que los atienda, hermanos. ¿Sí queda clara esa parte, hermanos? Ojo, no se va a quitar el cubrebocas, no se va a quitar el sanitizante de los pies, ni el gel en las manos, ni la toma de temperatura, ni la asistencia. Eso sigue igual, hermanos. O sea, tenemos que estar aquí con cubrebocas. Papás, si traen a sus niños, por favor, tráiganlos con cubrebocas y que sigan el reglamento de protección civil que tenemos aquí. Entonces, ¿queda clara esa parte? El día domingo, hermanos, que es este próximo domingo, comenzamos con esa nueva modalidad. El culto, ¿a qué horas empezaba, hermanos? A las 11:30 empezaba la transmisión. Bien, el culto va a empezar a las 11, o sea, de 11 a 11:30 va a haber oración, misma temática. Usted va a llegar, se va a sentar o se va a colocar en su lugar y ahí va a orar. No podemos usar, repito, esta parte de aquí. Vamos a seguir respetando la sana distancia, respetando el cubrebocas y los lineamientos de protección civil. A las 11:30 comenzaremos nuestro culto como normalmente lo hacemos. Solamente tendremos un culto. Es temporal, hermano. No sabemos hasta cuándo vamos a reabrir el culto de la tarde. De momento, hermanos, quedamos culto jueves y domingo presencial. El jueves ya no va a haber transmisión. El martes, el hermano Roberto sigue con sus cápsulas mientras seguimos avanzando en este sentido, hermanos. Estamos en semáforo verde, sí, pero no tenemos toda la libertad del mundo, hermanos. Entonces, ¿queda claro, hermanos? ¿Sí? ¿Alguna duda, hermanos? Díganmelo ahorita, pues les puedo contestar cualquier pregunta. Del tema no, hermanos, esa es otra cosa. ¿Sí se queda claro, hermanos? Entonces, los jueves empezamos ¿a qué hora? 6:30, de 6:30 a 7 la oración. Los domingos, ¿a qué horas vamos a empezar? A las 11, de 11 a 11:30, hermanos. El domingo que viene sí vamos a transmitir, hermano, no se preocupe. Pero ya los días jueves ya no. Esa es la última transmisión que vamos a realizar. Salvo que pase algo, que el hermano Roberto me dé otra indicación, hermanos. ¿Sí queda claro, hermanos? Los niños pueden venir, ya van a asistir. Todos mis hermanos pueden venir y seguimos adelante, hermanos, para la gloria de Dios. Ese es el nuevo cambio. Ojo, hermanos, cuando termine el culto tenemos que hacer el aseo. Eso no se va a quitar ahorita, hermanos. Mientras vemos cómo avanzamos, hermanos, se va a seguir haciendo así. Lo de las flores, hermanos, he procurado, hermanos, que cada familia coopere con el arreglo, hermanos. Entonces, por favor, le pido que si usted quiere participar en el adorno floral, acérquese conmigo para yo anotarlo y poderlo hacer de manera de un rol, hermanos. Lo vamos a ir haciendo. Esto, hermanos, lo hemos estado haciendo así. Hay algunos hermanos o familias que ya pagaron el adorno floral. Si alguien lo quiere pagar, avíseme y lo anoto para poderle dar una fecha y ya yo veo cómo hacemos esto. Y ya poco a poco vamos a ir viendo, hermanos, todas las situaciones. ¿Sí, hermanos? Entonces, queda claro, domingo,
jueves quedamos igual, media hora antes de oración, y los martes con las cápsulas. ¿Sí, hermanos? ¿Sí queda claro? Ya pueden traer a sus niños, hermanos, no se preocupen, aquí los vamos a atender. ¿Alguna otra cosa, hermanos? ¿No? ¿Todo bien? Bien. Mis hermanos, nada más, mis hermanos que son instructores y que van a usar los salones, al término de sus clases, por favor, hermana Mariana, se lo encargo, cuando termine su clase limpia su salón. Y eso va a ser reglamento para todos los instructores. Cada que usen un salón, cuando termine la clase, el instructor que dé la clase se va a encargar de limpiar el lugar. ¿Sí, hermanos? Bien. Pues vamos a despedirnos, hermanos. Adiós. Vamos a ponernos de pie. No se le olvide, hermano, al salir o al entrar su ofrenda. Ahorita seguimos con la misma temática. Ya hay sobres por el diezmo o ofrendas especiales que quieran dar. Ahí están los sobres. La despensa, hermanos, se sigue acumulando. Traigan sus productos. Esperamos en Dios, hermanos, poder entregar a la brevedad un par de despensas más y que Dios siga bendiciendo sus vidas y sus corazones. Amén. Vamos a recitar nuestro Salmo número 23 ya para retirarnos y poder hacer el aseo. Amén. No dijeron amén. Amén. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu boca y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc 3:2. Levantamos nuestra mano derecha, hermanos, para ser despedidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios.